Decía el pintor francés Francis Picabia que la cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Quizá la cabeza de las personas creativas sabe cómo darle vueltas al pensamiento positivo y cómo generar ideas. Nosotros nos hemos venido aquí esta mañana a la sede de las cabezas pensantes, a Thinking Heads, para hablar con su presidente, Daniel Romero Abreu, para que nos diga exactamente cómo funciona la mente de las personas más creativas. Daniel, ¿tú crees que la sociedad necesita inspiración ahora más que nunca? ¿Necesitamos cabezas redondas? Yo no sé si necesitamos cabezas redondas, pero desde luego necesitamos cabezas con iniciativa y con ganas de salir adelante y de transmitir esos mensajes positivos tan necesarios en la sociedad hoy en día. ¿Qué tipo de ideas son las más demandadas actualmente? A ver, existen dos tipos de reflexiones o dos tipos de pensamiento que nuestros clientes, esos Thinking Heads, transmiten. Uno es la interpretación de cómo está estructurado, organizado el mundo, es decir, te explican la realidad, algo complejo lo hacen sencillo. Y el segundo pensamiento que suelen transmitir, la segunda reflexión, es cómo hacer algo, ¿vale? Es decir, cómo está algo estructurado, te hacen algo complejo sencillo, o cómo hacer algo. Thinking Heads lo que hace es vender ideas, de alguna forma vende optimismo, y esas ideas pueden estar en forma de ponente o también en forma de libro, ¿no? Sí, a ver, el modelo de negocio exactamente de Thinking Heads, nosotros nos dedicamos a la representación. Nuestros clientes son las personalidades y los autores a los cuales representamos. Nosotros ayudamos a esos autores a difundir esas ideas y ese pensamiento en diferentes soportes, que pueden ser desde contenidos digitales, a través de píldoras y contenidos digitales y audiovisuales, puede ser a través de derechos literarios o a través de conferencias. Al final, nuestra misión, nosotros lo que hacemos es ayudar a esas personalidades a transmitir sus mensajes apelando a la capacidad de reflexión y de pensamiento del público al que se dirigen. Ese es esencialmente nuestro modelo de negocio. Y también ayudar a las corporaciones o todo tipo de organizaciones que están faltos quizá de una inspiración a recoger esas ideas y luego plasmarlas en su plan de negocio, ¿verdad? Sí, al final nosotros esencialmente las instituciones recurren a nuestros pensadores, a nuestros clientes, recurren habitualmente porque buscan o ideas nuevas, como te decía antes, ideas que les expliquen realidades que ellos no comprenden y que internamente no tienen, o que les explique cómo hacer cosas de forma más eficiente. Entonces al final nosotros lo que hacemos es poner, digamos, en relación esos generadores de ideas, generadores de pensamiento, con los consumidores habituales de ideas y de pensamiento, que en este caso son las instituciones. Si nosotros llevamos a un ponente de otros mundos al mundo empresarial, quizá a lo mejor empiezan a abrirse ranuras en el cerebro y empiezan a multiplicarse las oportunidades. Me refiero, por ejemplo, a ponentes del mundo del deporte, del mundo de la educación, ¿por qué no?, del mundo de la arqueología, que puedan ir a llevar sus ideas a las empresas para refrescar los conocimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, tradicionalmente, las corporaciones han estado muy centradas en un campo en concreto del saber, un campo del pensamiento o un campo de actividad, y no están abiertas a aspectos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? La sociedad hoy en día está muy interrelacionada. En las corporaciones ya no vale solo, ya no estás solo en España, o ya no estás solo en tu región, ya no estás solo en tu ámbito del saber. Al final todo está interconectado, y lo que nosotros buscamos es ayudar precisamente a esas organizaciones a través de pensamientos diferentes, ajenos al habitual que ellos tienen, favorecer y desarrollar ese pensamiento global o holístico, que permita al final un desarrollo mucho mayor, más sostenible, más eficaz de esas organizaciones. ¿Quiénes han impactado más en auditorios y por qué? Depende mucho del contexto y de las audiencias. Hay personas que a priori no son lo que serían considerados como unos oradores motivacionales o inspiracionales, sin embargo que han logrado conseguir grandes cambios, grandes inspiraciones y grandes, digamos, generar esa serendipity en su audiencia sin necesidad de que a priori sería algo objetivamente, pues no es algo que a ti a mí nos pudiera resultar interesante, porque lo mismo es un contenido muy técnico, muy específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, que digamos, cada pensador tiene su audiencia. Tú has visto muchísimos ponentes, supongo que no habrás visto todas las conferencias que comercializáis aquí, pero has visto muchísimos ponentes. ¿Qué hace falta, bajo tu perspectiva, para ser un buen orador? Pues esencialmente, si tengo que resumir cuál es el elemento fundamental, y no me considero un profesional de la oratoria, hay gente excepcional en ese tema, pero sin duda las personas que mejor suelen comunicar son aquellas que no se trata de mí, se trata de ti. Son aquellas que son capaces de entender, escuchar
y sentir qué es lo que necesita la persona que va enfrente y dirigirse a ellas. ¿Crees que los presidentes de gobierno de cualquier país, cuando dejan su cargo, cuando bajan de nuevo a la arena, quizá empiezan a ver cosas que desde arriba antes no veían? Bueno, nosotros en Thinking Heads representamos cabezas pensantes, es decir, representamos personalidades que generan contenido, pensamiento, reflexión. Se podrá estar de acuerdo o no con ese que generan, pero en cualquier caso son ese campo. No representamos famosos, celebrities o similares. Dicho esto, yo me atrevería a decir que con el caso de presidente de gobierno, que nosotros hemos trabajado con 3, en el caso de España, por ejemplo, y de otra serie y trabajamos habitualmente con 3 y con otra serie de países, yo creo que es al igual como el presidente de una gran corporación o ciertas personas. ¿Qué ocurre? Cuando estás pues al frente de un país o al frente de una gran empresa, etcétera, todo lo que hay alrededor puede a veces distorsionar la realidad, pero no tanto porque ellos estén en una realidad distorsionada, sino simplemente por la información a lo que accedes. Cuando estás fuera de esos puestos, y esto es una reflexión que hago sobre la marcha, probablemente ciertos filtros que antes, por el puesto que ocupas, y no me refiero solo a presidentes del gobierno, sino por el puesto que ocupas, probablemente no los tengas, con lo cual puedes acceder de forma más fácil a cierta información que antes no podrías acceder. ¿Sigue siendo el mundo del deporte un referente dentro del mundo de la empresa? ¿Se sigue buscando como un campo de inspiración? A ver, nosotros representamos del campo del deporte pocas personas, porque normalmente relacionar el mundo del deporte con el mundo del pensamiento no es fácil, es decir, no hay mucha gente que lo haga. Ahí nosotros representamos ahora a Jorge Valdano, representamos a Sebastián Álvaro, el creador del Filo de lo Imposible, o a Emilio Butragueño. Sí es verdad que el mundo del deporte se busca porque es una analogía realmente sencilla y que accede a muchos públicos y a muchos colectivos. Sigue interesando, lo que pasa es que cada vez se busca con más valor y con más fundamentos. O sea, esto está muy bien, es muy entretenido, pero quiero que por favor me cuentes algo útil, que me cuentes algo práctico que yo pueda aplicar mañana a mi día a día. Tú que viajas tanto y que escuchas a tanta gente, ¿cómo ves este contexto desde el punto de vista del liderazgo? Quizá necesitamos líderes y hay quien dice por ahí que lo que se necesita realmente es un líder social más que un líder político. A ver, viajar mucho lo que te ayuda sobre todo es a cambiar el foco. Es decir, supongo que hace 50 o 60 años la perspectiva, yo soy de Cádiz, madre alemana, pero nacido en Cádiz, entonces antes era, una gran crisis en Cádiz, no hay trabajo, pues cogías y de Cádiz y te ibas a Madrid a trabajar. Bueno, pues ahora el siguiente nivel es en España las cosas están mal, pero en Latinoamérica van fenomenal. En Asia van también muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un cambio de foco y de perspectiva. No es lo mismo si tú te centras en un campo muy pequeño de tu perspectiva, si al final tú abres la mente y sobre todo cambias de perspectiva, das un paso atrás y amplías el horizonte, España va mal, pero el mundo va bien. Es decir, España tiene una contracción a nivel de PIB y a nivel de crecimiento, pero las cifras agregadas a nivel mundial son buenas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar ese foco y centrarnos en los campos en los que sí hay posibilidades de crecimiento. ¿Y eso qué significa? Cambiar perspectiva. Hablando de crisis, también los momentos de crisis significan una ruptura del ritmo normal de los acontecimientos de una empresa. Y vosotros aquí me imagino que habréis vivido situaciones un poco, entre comillas, permíteme, de pánico. Es decir, en el sentido de que a lo mejor un ponente pues ha dado una fecha determinada para una empresa, luego esa fecha ha habido que cambiarla y a lo mejor se ha desorganizado todo lo que tenía esa compañía montado. ¿Cómo habéis actuado si es que alguna vez os ha pasado algún tipo de anécdota relacionada con esto que te estoy contando? A ver, nosotros hacemos más de 1.500 propuestas de eventos al año, solo en España, más de 500 conferencias, y siempre hay una o dos en el que hay algún problema, siempre es cuestión estadística y cuestión de probabilidad. Al final lo que intentas tú es evitar, esto es como una carrera de relevo, ¿no? Que cuando alguien te va a dar el testigo, tú no esperas, o sea, tú lo que haces es alargas la mano hacia atrás y el otro alarga hacia adelante para que haya suficiente espacio para coger y agarrar bien el testigo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues intentar anticiparnos a todos los problemas que pueda haber, ya los conocemos, al final en nuestro histórico llevamos más de 5.000 conferencias realizadas y al final lo que tienes es una flexibilidad de principios lo suficientemente adecuada para poder responder con agilidad. O sea, nos han pasado todo tipo de anécdotas y hemos llegado a sustituir conferenciantes de mucho nivel pues prácticamente de un día para otro, pero bueno, al final ese es nuestro trabajo. Daniel, ¿por dónde va el futuro de Thinking Heads?
Bueno, pues un cambio de contexto, estamos cada vez, hemos diversificado, empezamos originalmente con la gestión de conferencias fuimos los primeros en España en hacer esto hace 10 años, en Estados Unidos lleva más de 100 años funcionando este mercado, entonces empezamos con eso, cada vez fuimos desarrollando más, hemos lanzado la agencia literaria con mucho éxito, la parte de contenidos digitales, que al final todo ahonda en la misión esencial de ayudar a transmitir esas ideas del mercado de las ideas. Estamos lanzando ahora un informe de tendencias de cuál es el mercado de las ideas a nivel global, que empezaremos en un par de meses, sacaremos. Trabajamos mucho en Latinoamérica y mucho en Europa, con lo cual probablemente tenga más sentido en esta coyuntura actual extendernos hacia esos mercados.